Muy buenos días, iglesia. Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Como siempre, un gran gozo cada domingo poder reunirnos en su casa para proclamar sus verdades, sus virtudes, pedir que su dirección y su favor sean con cada uno de nosotros. Si nos visita, siéntase en casa, estamos agradecidos de Dios de que esté con nosotros celebrando juntos su nombre hoy, que haya sacado este tiempo para reconocerle en su vida. Que Dios bendiga su vida a través de su palabra en esta mañana y que podamos ser todos edificados a través de la misma. Quiero que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Vamos a estar mirando esta porción en esta mañana. Primera a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Si lo tienen, dicen amén. Muy bien, dice la palabra de nuestro Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos reunirnos en este día, proclamar tu nombre. Pero sobre todas las cosas, gracias por el privilegio que tenemos de enunciar tu palabra, de proclamar tu palabra, de predicar tu verdad, Señor. Gracias por esta oportunidad, por este maravilloso privilegio de que a puertas abiertas en un local denominado iglesia, tus hijos podemos venir cada domingo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué privilegio podemos nosotros tener, Señor, en este día de hacerlo. Padre amado, pero queremos que tú hables directamente a nuestros corazones, que tú corrijas nuestros errores, que tú trates con tu palabra nuestro carácter y nuestras vidas y nos transforme a tu imagen y a tu semejanza, oh Señor. Padre, gracias por cuidar de la iglesia mejor que los hombres. Gracias porque aunque muchos hombres han abusado de la fe, porque aunque muchos pastores, predicadores, han usado el evangelio para dañar, manipular la fe verdadera, tú has cuidado de tu iglesia de manera fiel. Gracias, porque tú sí eres un buen pastor. Y aunque nosotros seamos imperfectos e infieles, tú eres perfecto y tú eres fiel. Y por esto, Señor, tú has sostenido tu iglesia en el tiempo. Oramos, Señor, para que tu palabra abra nuestras vidas y nos enseñe más de ti. Gracias por esta oportunidad. Bendice nuestras vidas. Que al salir, Señor, de este lugar, podamos salir transformados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el apóstol Pablo continúa escribiendo a su hijo Timoteo sobre la importancia que tiene el que la iglesia pueda conservar la verdad de Dios, de que la iglesia pueda guardar la sana doctrina y que la iglesia pueda conservar un evangelio puro, verdadero dentro de ella. La semana pasada estuvimos viendo una alabanza, un himno antiguo sobre los fundamentos de la vida de Cristo, las verdades de nuestro Señor Jesucristo y cómo estas verdades deben de ser cuidadas por la iglesia. El apóstol Pablo nos decía en esta porción que la iglesia
dice verso 15, es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El capítulo 4, el apóstol escribe en esta porción de los versos 1 al 5, advirtiendo a Timoteo entonces sobre los hombres, sobre las personas que se van a apartar del evangelio y que pueden precisamente dañar o afectar esta verdad. Así que esta porción es una advertencia a la iglesia, es una advertencia a Timoteo sobre estas personas. ¿A cuántos de nosotros alguna vez nos han advertido algo? ¿A cuántos de ustedes a esta edad ya le han advertido sobre un amigo? Y recuerdo que era muy normal, mis tías crianos diciendo, mira, fulanito no es buena compañía. O fulanita creo que no es muy buena compañía, ¿verdad? Casi a todos nos advierten de un amigo. Nos advierten de un compañero de trabajo. ¿A cuántos de nosotros nos han advertido sobre una pareja? ¿Cuántos de ustedes llevaron su novia o ahora su esposa a su casa y antes de casarse por lo menos no le dijeron, mira, yo creo que esa muchacha como que no es, o ese muchacho como que, ¿verdad? Yo no creo que hayamos sido tan certeros de llevar a una persona, a nuestros padres o a la familia, y que todo el mundo nos diga, esa es, o ese es, ¿verdad? Siempre hay advertencia, siempre hay alguien que está velando para ver si realmente es la persona adecuada para nosotros. También tenemos advertencia en los negocios. A veces queremos emprender, ¿verdad? Y vamos muy emocionados donde nuestros familiares o amigos, mira, y yo quiero hacer un negocio de tal cosa. Y uno, mira, ten cuidado porque fulano intentó hacer eso mismo y le fue mal. Lo cierto es, hermanos, que la vida está llena de advertencias para nosotros. Y lo importante de las advertencias es entender que las advertencias vienen de personas que nos aman en primer lugar. Nadie te advierte algo que no te estima. Nadie te va a advertir algo si no te ama. Si alguien te hace una advertencia es porque para esa persona tú eres importante. Tú eres importante, tú te ama y quiere lo mejor para ti. La advertencia están buscando evitar un impacto que pueda dañar nuestras vidas o nuestro futuro. Y lo mismo hace el apóstol Pablo aquí con Timoteo. Cuando leemos el capítulo 4 y todo, entonces recobra más sentido la enseñanza de la semana pasada. El apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo porque ama a la iglesia, porque ama a Timoteo. Por lo tanto, lo que él va a decir en esta porción es sumamente importante para la salud de la iglesia, para la vida de la iglesia y para el futuro de la iglesia. El apóstol lo hace porque él ama a la iglesia. Por lo tanto, nosotros hoy en día, hermanos, como iglesia, tenemos que prestar atención a estas advertencias. Porque Pablo la deja para nosotros porque nos ama, porque ama a la iglesia y porque espera que nosotros prestemos atención o suma atención a estas cosas. Era imperativo que Timoteo y la iglesia contaran con el conocimiento de cómo opera Satanás a través de los hombres en la iglesia. Y cómo esto puede ser instrumento de destrucción de la verdad de Dios. En pocas palabras, el apóstol Pablo está tratando de decirle a Timoteo que la amenaza más grande de la iglesia no está fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia, está entre nosotros. Si nosotros descuidamos la sana doctrina, si nosotros no velamos por la verdad, la iglesia entonces puede ser totalmente afectada. Así que Pablo hace 3 advertencias contra la falsedad dentro de la iglesia. 3 advertencias contra la falsedad de la iglesia y 3 advertencias de la verdad de nuestro Dios en esta porción. Y la primera advertencia en cuanto a la falsedad está en el verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y la primera advertencia aquí es que en los últimos tiempos, dígase en estos momentos,
se levantarán algunos que se apartarán de la fe para escuchar doctrinas de demonios. En los últimos tiempos vamos a encontrar personas creyentes que profesan fe apartándose de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Se apartarán de la palabra de Dios, se apartarán del mensaje céntrico de la Biblia para comenzar a escuchar voces, doctrinas, enseñanzas que están totalmente lejos de la verdad de Dios. La palabra apostatar aquí significa remover en el original, desistir, desertar o apartar. En los últimos tiempos habrán personas que se apartarán de la fe para escuchar doctrina de demonios, para comenzar a hablar a la iglesia en nombre de voces que ellos escuchan. En pocas palabras, en los últimos tiempos habrán pastores, habrán líderes en la iglesia que dejarán de estudiar la palabra de Dios, que dejarán de dedicarle tiempo a estudiar la palabra de Dios y comenzarán a enseñar a la iglesia sobre cosas que Dios le ha dicho. El Señor me dijo, y cuando usted comienza a escuchar a un predicador desde el púlpito decirle que el Señor le dijo y que el Señor le dijo y que el Señor le dijo y no está leyendo la Biblia, salga corriendo de ahí. Cambie el canal, siga para arriba en Facebook, siga para arriba en Instagram. Y esta es la advertencia del apóstol Pablo precisamente, que en los postreros tiempos muchas personas van a comenzar a hablar en nombre de Dios por voces que están escuchando. ¿Está claro, hermano? Y no lo estoy diciendo yo. Pero la iglesia tiene que conocer suficiente verdad para poder identificar cuando alguien que está hablando en nombre de Dios está utilizando mal la palabra de Dios. Y este es el peligro y esta es la advertencia a la iglesia. Ellos dejan de estudiar la palabra para escuchar voces mentirosas. He escuchado personas decir que no se puede razonar tanto, que no se puede estudiar tanto, que el evangelio no es tanto razonar. Que hay una experiencia personal de ellos con Dios que también es válida, que también es verdadera. Por eso a nosotros, los bautistas o tendencias bautistas, nos catalogan de no ser espirituales, porque no dejamos que el espíritu fluya. Nosotros todo lo queremos estudiar, todo lo queremos razonar, estamos siempre pensando y estudiando. No puede ser el evangelio así, dicen algunos. El evangelio tiene que estar basado en las experiencias, porque hay una relación personal con Dios que tú tienes que vivirla directamente con Dios. Y lo que Dios te diga también es válido. Prefieren las voces antes que razonar, antes que estudiar. Y no entienden que la palabra de Dios está revelada, completa, que ya no hay mensaje nuevo para nosotros, porque ya Dios ha dado toda su voluntad en ella. Así que, hermanos, nosotros tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios en su palabra, siempre. Y como yo le decía a la célula, cuando usted no encuentre la voluntad de Dios en la palabra, ¿quién es la columna y baluarte de la verdad? La iglesia. Si usted está buscando la voluntad de Dios de manera personal en algo en su vida y usted no ha logrado encontrar la verdad, le voy a dar un consejo. Antes de pedir a Dios que hable audiblemente o que escuche voces, vaya a su iglesia, vaya donde sus líderes, vaya donde su pastor, vaya donde los diáconos, vaya donde las líderes de damas, vaya donde una mujer espiritual, donde un hombre espiritual, donde un hermano que usted sienta que tiene la capacidad y la madurez para darle un consejo y orientarlo en la palabra de Dios. La verdad está en su palabra, la verdad está en su iglesia. Tenemos las fuentes para encontrar la voluntad de Dios si queremos hacer la voluntad de Dios. Porque a veces escuchamos lo que queremos escuchar. A veces oramos al Señor buscando su voluntad, pero sabemos lo que queremos. Y por eso no consultamos. Por eso yo no pregunto a mi pastor, pastor, ¿qué usted cree de tal cosa? Porque yo sé que el pastor me va a decir que no.
Y yo no quiero que me diga que no, yo quiero hacer eso. Yo no quiero ir donde mi líder de célula preguntarle, ¿qué tú piensas de esto, mi hermano? Yo estoy tratando de hacer esto, ¿qué tú piensas? Porque no queremos escuchar la verdad. La verdad ofende, dicen por ahí, ¿verdad? La verdad a veces duele. Y cuando yo no quiero escuchar la verdad, yo huyo de la verdad para vivir de las experiencias. Sobre todo las cosas que estoy buscando. Porque estos pastores, estos maestros, como vimos al principio, su intención es buscar lo económico. Es un tema de lo material. Entonces ellos buscan en las voces enriquecerse a través de la fe. Y por esto las iglesias que predican sobre la prosperidad, el dinero y están buscando el afán de lo material, siempre están escuchando la voz de Dios en esa dirección. Porque no buscan la verdad. No estudian la verdad sobre el dinero. No estudian la verdad sobre la iglesia y las ofrendas. Ellos hablan de que Dios le ha dicho que tienen que depositar todos ahora mismo aquí en el cofre. El Señor me ha dicho ahora, me acaba de revelar una palabra. ¿Usted ha escuchado eso? El Señor me acaba de revelar una palabra en esta mañana. Vacía tu bolsillo. Yo estaba escuchando a un predicador hace 2 semanas que va a la iglesia que vacíe su bolsillo. Vacíe todo aquí, venga en el cofre. Él acababa de escuchar en ese momento que Dios le dijo que toda la iglesia tenía que vaciar los bolsillos en el cofre. Ese es el problema, hermano, de quienes enseñan desde las voces que escuchan. Que usan a Dios, usan la Biblia, usan el mensaje de Dios para camuflajear las enseñanzas falsas de sus corazones. Así que la tarea de nosotros, la responsabilidad que tenemos es poder identificar precisamente la cizaña del trigo. Cuando Jesús estuvo aquí, Él habló sobre esto. Y Él decía que el reino de los cielos era semejante a esto mismo. Había un cultivo y que mientras se fue el dueño, alguien vino y sembró en el terreno, en su trigo, cizaña. Y cuando Él regresó y encontró ya las espigas crecidas, que eran tan similares que sus siervos le dicen, vamos a cortar las espigas, la cizaña, perdón. Él dice, no podemos cortarla porque podemos cortar el trigo. O sea, era tan parecido la cizaña y el trigo que Jesús lo que le dice, no podemos cortarlo porque podemos cortar el trigo también. Vamos a dejar que crezcan y con el fruto entonces vamos a poder identificar a la cizaña del trigo. Pero también le dijo sobre los falsos maestros, sobre los falsos profetas, sobre aquellos que predicaban el evangelio. Y les advirtió que estos venían como lobos rapaces, que estos venían a engañar al pueblo de Dios y que por su fruto lo iban a conocer. ¿Cuál es el fruto del predicador? ¿Cuál es el fruto del maestro? Sus enseñanzas. Lo que enseña el pastor, lo que enseña el predicador, dice qué tipo de siervo, qué tipo de predicador es. El desafío, hermanos, es poder identificar la cizaña en el trigo. El desafío de la iglesia es saber cómo yo identifico a un pastor que me está predicando en el nombre de Jesús, que me está leyendo un versículo y que me está hablando en nombre de Dios. Por esto Pablo da alguna señal y él dice que estos escuchan voces. Entonces, ya tenemos un componente, un elemento como iglesia de identificar cuando un predicador puede estar andando mal en sus enseñanzas. Si me habla de que escucho la voz de Dios para darme un mensaje, si no me usa la Biblia y no me está diciendo el mensaje acorde a la voluntad de Dios, no es un buen predicador. Esta es la primera advertencia, iglesia, que usted tiene que saber. Usted no puede prestar atención a predicadores o predicadoras muy famosas que andan por ahí, que hablan constantemente de que Dios le está diciendo.
y no vemos que usan la Biblia como fuente de enseñanza. A eso, deséchalo. No preste atención, porque la advertencia de Jesús es esta. Lo que sí le puedo decir, hermano, que no es tan sencillo identificarlos. No es tan sencillo identificarlos. ¿Ven la responsabilidad de nosotros de conocer la verdad? ¿Ven la responsabilidad de nosotros de estudiar la palabra de Dios? Que no es un lujo para un cristiano no leer la Biblia y estudiarla. Porque no podemos identificar. Hay una amenaza para nuestra fe si nosotros no estudiamos la palabra. Ellos dejan de estudiar para ser guiados por las experiencias. Hablan más de sus situaciones, sus experiencias, sus traumas, sus divorcios, sus situaciones, su problema con sus hijos. Todas sus enseñanzas están basadas en una historia que tiene que ver con ellos, más que con un mensaje que tiene que ver con Cristo. Estos predicadores se apartan de la sana doctrina para escuchar, dice el apóstol Pablo, doctrinas de demonios, enseñanzas espirituales que no provienen de Dios. La segunda advertencia del apóstol Pablo es que estos falsos maestros, dice que en los últimos tiempos se levantarán algunos hipócritas y mentirosos. Estos hombres son por naturaleza hipócritas, mentirosos, dice el verso 2, pero por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ellos escuchan estos espíritus por causa de su hipocresía y por ser mentirosos. En el fondo realmente son falsos, son hipócritas, tienen máscaras, no son sinceros, no vienen con un corazón piadoso, no se acercan al evangelio con la intención verdadera de servir a los hombres, sino de servirse de los hombres. Ellos son hipócritas, ellos son mentirosos. Y dice que tienen cauterizada la conciencia. Y para que entendamos aquí, la palabra cauterizar está hablando de que estas personas son insensibles a la verdad. Ellos son insensibles. Pero imaginémonos esto. Si usted alguna vez le han hecho alguna cirugía, usted sabe que hay que cauterizar luego, ¿verdad? Y ahora se utiliza como una puntita de cauterizante que es muy fina, que ayuda a cicatrizar esa herida que da, ¿verdad? Como chévere. Yo tengo mis 2 cirugías y eso son 2 rayitas. Eso es gracias a que pueden cauterizar ahora, ¿verdad? Con un instrumento mucho más delicado. Pero en este momento, ¿usted sabe cómo se cauterizaba? Como usted ve en la película. Que calientan una plancha o un hierro y le pegan ahí. Y ya usted sabe la queloide que debe dejar una situación como esta. Yo creo que era más doloroso y más dañino la cauterización que la herida que se hacía una persona. Pero esto dejaba una marca, y si usted tiene alguna marca de alguna cirugía, usted se toca, siente que la sensibilidad no es la misma. La idea del apóstol Pablo aquí, al hablar a Timoteo de esto precisamente, es que estas personas son insensibles. Ellos están cauterizados, su conciencia está insensible. A ellos no les importa el daño que le están causando al evangelio. Porque a veces usted ve cosas como esa y dice, pero en serio, o sea, ellos no se están dando cuenta la maldad que hay en sus predicaciones, el daño que le están haciendo al evangelio. No se dan cuenta de qué están haciendo con sus enseñanzas. No, ellos no se dan cuenta. Ellos ni siquiera saben lo que están haciendo. Tienen la conciencia cauterizada. Ellos no pueden ser sensibles a la verdad. Ellos no pueden darse cuenta que están enseñando el error desde sus púlpitos. Que están engañando a las personas, están llevando a la persona incluso a una eternidad sin Cristo por causa de sus enseñanzas falsas. Mire que dice Efesios capítulo 4, verso 17 al 22. Efesios
capítulo 4, verso 17 al 22. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, verso 19, los cuales, después que perdieron toda ¿qué? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa palabra, perdieron toda sensibilidad, es lo mismo que cauterizar. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, dice ahí, engañosos. Así que esta persona tiene esas evidencias del viejo hombre en sus enseñanzas y en su vida. Son insensibles al pecado, son insensibles a la misma verdad, no tienen la conciencia bien. En los últimos tiempos se iban a levantar hombres hipócritas. Y hermanos, esto no debe desanimarnos. Tampoco debe sorprendernos. Esto debe ser un estímulo a nuestra fe de que la palabra de Dios es verdadera. De que Él dijo que en estos tiempos vendrían hombres así y que nosotros hoy podamos dar testimonio de que existen estos hombres, de que existen estos pastores, estas pastoras que utilizan mal la palabra de Dios por escuchar doctrina de demonios, por ser hipócritas, mentirosos de la palabra de Dios y ver el cumplimiento de su palabra debe ser un estímulo para nosotros cada día más reafirmar que la palabra de Dios es verdadera. Es verdadera porque se cumple, porque como Dios lo dijo, así es. A veces miramos estos pastores y nos desanimamos. O miramos a un inconverso diciendo a nosotros, es que, ¿para qué yo voy a la iglesia? Los primeros ladrones son los pastores. Aprovechese cuando le digan a usted que los primeros ladrones son los pastores. Busque esta cita y dígale, ¿adivina qué? Jesús lo sabía. ¿Adivina qué? Pablo lo escribió eso. Que en estos tiempos iban a haber ladrones en la iglesia que se iban a aprovechar de la fe. Ven a mostrártelo. Eso está bien, porque lo que tú estás mirando ahora es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es verdadera. Por lo tanto, hay un mensaje que es verdadero. Y yo quiero compartirlo contigo. No bajemos la cabeza cuando alguien nos diga que los evangélicos son ladrones, que los pastores son ladrones. Yo nunca he bajado la cabeza cuando me dicen que los pastores son ladrones. Porque no todos son ladrones. Porque hay un grupo de hombres predicando la verdad de Dios. Hay un grupo de hombres que sacrifican su vida por causa del ministerio. Que no andan buscando lucrarse del púlpito. Que no andan buscando lucrarse de la iglesia. Hay muchos hombres predicando y sacrificando su vida por causa del evangelio de manera fiel, como Dios espera. La iglesia tiene que defender esta verdad. Los cristianos tenemos que hablar en nombre de la verdad de nuestro Dios y defender la verdad, porque ellos son los que no enseñan la verdad. Ellos son los que están atrapados en la mentira. Ellos son los que son hipócritas y no han mostrado la verdad. Ellos son dignos representantes de su padre Satanás, que es mentiroso y padre de la mentira, que es un manipulador por excelencia. Así que no tenemos por qué avergonzarnos, hermanos, por causa del evangelio. La iglesia tiene que vivir advertida de esas amenazas y tiene que ser columna y baluarte de la verdad siempre. La tercera advertencia del apóstol Pablo está en el verso 3. Y es que en los últimos tiempos se levantarán algunos que prohibirán y condicionarán la verdad.
dice verso 3, que estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Una característica de esos falsos maestros que se apartan de la fe, que se apartan de la verdad, es que utilizan la prohibición como un medio para someter a las personas, para imponer enseñanzas falsas. Pero sobre todas las cosas, esas prohibiciones van a condicionar algo, el evangelio de verdad. El evangelio de verdad. Ellos prohíben casarse, ellos mandarán abstenerse de alimentos. Se cree que en esta época el gnosticismo comenzaba a incidir en la iglesia. Los gnósticos tenían un afán. Ellos decían que todo lo que era material era pecaminoso, era malo. Y todo lo espiritual era bueno. Cuando habla de casarse aquí, está haciendo alusión a la parte sexual, el placer sexual. Ellos tenían problemas con todo lo que fuera carnal, todo lo que fuera deseo de la carne, había un problema. Por lo tanto, no podían casarse para no tener el placer sexual, no podían comer algunos alimentos tampoco porque eso producía glotonería y comer alimentos prohibidos, no se podía. Otra característica de esta persona es que prohíben las cosas condicionando la verdad de Dios. No casarse para abstenerse de lo sexual, no comer alimentos. El peligro de las prohibiciones es que normalmente se vincula para afectar la obra redentora de Cristo y afectar la verdad. Por lo tanto, estamos llamados a defender esto, hermanos. No hay ningún problema con que usted quiera abstenerse de algunas cosas, siempre y cuando no sea para condicionar la vida eterna. Mire que dice Colosenses, el apóstol Pablo le advierte también a los colosenses lo siguiente. Colosenses 2, vamos a leer solamente algunos versículos de este capítulo, así que me siguen. Si quiere luego puede leer el capítulo completo o el libro. Pero Colosenses 2, verso 8, miren qué dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según quién. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue ¿en qué? En comida o en bebida o en cuanto a qué. En cuanto a días de fiesta, luna nueva, ¿o qué dice ahí? Día de reposo. Nadie juzgue en cuanto a estas cosas. Verso 20 al 21. Pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y aquí nuevamente vemos el apóstol Pablo en una defensa de la verdad, advirtiéndole a la iglesia en Colosa de que cuidado, miren, que nadie los engañe por medio de filosofías, de creencias de hombres. ¿Cuáles son esas filosofías? ¿Cuáles son las cosas que estos hombres prohíben? La comida, dice el verso 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Se puede comer puerco o no se puede comer puerco? ¿Se puede comer camarones o no se pueden comer camarones? Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto día de fiesta. ¿Se puede celebrar la Navidad o no se puede celebrar la Navidad? ¿Se pueden celebrar los cumpleaños o no se pueden celebrar los cumpleaños? No estoy diciendo de religión, ¿eh? O día de reposo. ¿El culto tiene que ser los sábados o tiene que ser los domingos? ¿Qué día celebramos el culto del Señor? ¿Sábado, domingo, lunes? ¿Cuándo es el día del Señor? Dice Pablo, nadie os juzgue en cuanto a estas cosas. Nadie establezca leyes, nadie emita un juicio sobre estas cosas.
Eso está claro. Pero el tema está en lo que dice el verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Hemos conocido la verdad? ¿Hemos muerto en Cristo? Si hemos conocido la verdad, hermanos, nosotros no podemos someternos a estas cosas. Y esto es lo que el apóstol está diciendo a Timoteo, que esas personas, esos maestros, prohíben casarse, prohíben abstenerse de alimento. Adivinen cómo iniciaron todas esas iglesias que hoy prohíben o obligan a guardar el sábado o prohíbe alimentación. ¿Dónde comenzaron esas iglesias? ¿Cómo comenzó? ¿Estudiando la Biblia? Ninguna comenzaron estudiando la Biblia. Elena White nos dijo, miren hermanos, mientras yo estaba estudiando la carta de Timoteo, encontré esta verdad del Señor. El Señor me acaba de revelar aquí en su palabra esto, esto y esto y esto y esto. Joseph Smith no fue una revelación donde él estaba estudiando con el Señor su palabra. No. ¿Qué tienen en común los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas? Las tres religiones comenzaron escuchando voces. Sus principales líderes, todos fueron a un encuentro especial con Dios. Y apartado con Dios, ¿qué hicieron? Escucharon a Dios revelarle ¿qué? Unas cosas nuevas. Un mensaje nuevo. Espíritu del error. Escuchando espíritu de error, comienzan a imponer doctrinas de hombre en la iglesia. Característica de ellos, prohibir cosas o establecer cosas. Pero la verdad de Dios nos dice a nosotros que no debemos ser nosotros juzgados por nada de estas cosas. No debemos ser juzgados, hermanos. Y la razón es porque no solamente prohíben estas cosas, sino que nos condenan por estas cosas. Te condenan a ti y a mí porque no guardamos un día de reposo. No vamos al cielo, no podemos ir a la eternidad porque no guardamos el sábado. Ese es el peligro de la enseñanza falsa. No vamos al cielo porque comemos puerquito. Y a usted le gusta el chicharrón, usted va para el caldero, para allá. Donde mismo hicieron el chicharrón, ahí mismo lo van a poner a usted. A freírse. ¿Entienden cuál es el problema de estas doctrinas? No es solamente que yo le prohíbo a ustedes hacer algo o no hacer algo. Es que te estoy diciendo que si haces eso, no lo haces, te perdiste eternamente. Afectan la verdad de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Nada en esta tierra puede afectar la promesa que Cristo nos hace en su sacrificio. Su salvación es por fe, es por gracia y somos salvos por su obra redentora. Por lo tanto, no puedo hacer ni dejar de hacer nada para la eternidad. Por lo tanto, ningún evangelio, escuche hermano, escríbalo, subráyelo y memorícelo. Ningún evangelio que condicione tu vida eterna es un evangelio verdadero. Así de sencillo. ¿Cómo yo sé si me están enseñando algo falso, pastor? Muy sencillo. Pregunta si la vida eterna tiene una condición. Si tú tienes que hacer algo para salvarte, es un evangelio falso. Si tienes que hacer algo, ¿cómo así? Sí, si te dicen tienes que obedecer para ir para el cielo, es un evangelio falso. Porque ninguno de nosotros va a obedecer a Dios a la manera que Él quiere que lo hagamos mientras estamos en esta tierra. Todos vamos a pecar, todos vamos a fallar y todos los días necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Entonces, no hay cristianos perfectos, no hay fe perfecta, no hay manera de dar frutos espirituales perfectos en esta tierra. Por lo tanto, un evangelio verdadero te va a condicionar para ir al cielo. Un evangelio, falso te va a condicionar
un evangelio verdadero te va a abrir las puertas de la gracia y te va a llevar a la eternidad por medio del sacrificio que Cristo hizo. Al finalizar el verso 4 y 5, entonces, dejando establecidas estas advertencias en relación a estos maestros, a estas personas que van a apostatar contra la fe, el apóstol hace tres advertencias para que cuidemos la verdad. Y lo primero que él dice es, porque todo lo que Dios creó, ¿qué dice ahí? Es bueno. Primera verdad que tenemos que conservar. Todo lo que Dios ha hecho, hermano, es bueno. Todo puede dar gloria a Dios, en poca palabra. No es bueno para mí, no es que lo que Dios hizo es bueno para mí. Es que todo lo que Dios hizo es bueno para Él. Por lo tanto, todo lo que Dios ha creado puede dar gloria a su nombre. Número 2, nada ha de deshacerse, dice el apóstol Pablo. Debemos tomar las cosas con acción de gracia. Dice, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Nada ha de desecharse. Debemos de tomar las cosas con acción de gracia. Lógicamente, ¿verdad? Que no sea pecado. Que no sea pecado, porque Satanás también sabe utilizar eso para manipularnos y poner en nuestra mente, todo, pues, dale para allá. No, el pecado no. Hay límites, hay reglas, Dios pone leyes, Dios pone estatutos. Es bíblico, los mandamientos de Dios son bíblicos. Hay normas, hay reglas, hay cosas que están prohibidas por Dios, claro que sí. Pero fíjense que ni el mismo Dios condiciona la eternidad con estas cosas. Pero sí tenemos que comportarnos, sí tenemos que obedecer a Dios como Él espera. Pero todas las cosas que Dios ha hecho, tenemos que tomarlas como acción de gracia. Porque para eso, para su gloria, lo ha hecho. Y eso dice verso 5, porque por la palabra de Dios y por la oración, todo fue santificado. ¿Por qué todo es bueno? Porque la palabra de Dios santifica en Cristo todas las cosas. Con el cumplimiento de Cristo en nuestras vidas, ya se restablece con nuestro Dios todas las cosas para que sean provechosas, para que pueda dar gloria a nuestro Dios. Así que tenemos que cuidar estas verdades, que todo lo que Dios hizo es bueno, así que nadie puede condicionar ni mostrarme la creación como algo malo. Nada es malo. Comerse su puerquito no es malo. Si usted sufre de diabetes, colesterol alto, no se lo coma. Así de sencillo, eso es sabiduría. Abstenerse de las cosas que usted sabe que le hacen mal a su cuerpo es sabio. No lo haga. Pero no te condiciona tu eternidad. En conclusión, hermanos, vivamos nuestra fe sabiendo la amenaza real que existe hoy en día. Evaluemos nuestros predicadores favoritos. Verifiquemos a quién estamos siguiendo en las redes sociales como maestros de la palabra. No prestemos nuestros oídos a sus enseñanzas. Las palabras falsas escuchadas modifican las moléculas de la verdad. Un poco, recuerda, dice la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Y a veces pensamos que no, pero todo lo que escucho tengo que evaluarlo. Porque si no edifica con un poquito o poco a poco, ese ADN de mi verdad se puede ver modificado. Hoy veo muchos cristianos siguiendo a pastores, a pastoras que no están proclamando la sana doctrina. Pero su mensaje apuntan a levantarle el ánimo y su estado emocional. Satanás sabe utilizar a estas personas porque también conoce nuestras carencias emocionales. Y ellos son expertos manipulando las emociones. La mejor manera de llevarnos a hacer cosas nosotros que no queremos hacer es a través de las emociones. Nuestras emociones son nuestro mayor peligro. A través de ellas, Satanás se mueve para cumplir sus objetivos.
Y estos predicadores falsos lo saben. Y saben cómo utilizar el estado emocional desde el púlpito para hacer daño. Si usted se fija, estos predicadores son un tipo de predicadores chismosos, digo yo. Porque ellos de repente usan el púlpito, escuche bien, por ejemplo, dicen ellos, eso que te quieren destruir, Dios se encargará de ellos. Eso que no te soportan, que no soportan tu éxito, Dios los ha alejado de ti. No estaban listos para verte crecer. Hoy vengo a decirte que vas a lograrlo, que nadie te va a detener, que eres hijo de Él, nadie puede contigo. Cuando usted escuche eso, hermano, cambia el canal y dele para arriba a Facebook, dele para arriba a Instagram. A través de estos mensajes, estos maestros del engaño estimulan nuestra mente y nos llevan a un estado emocional para que no cambie nuestra vida espiritual. El mensaje de Dios tiene que ser guardado. El evangelio verdadero eleva tu nivel de santidad, moviéndote al arrepentimiento. Tu obediencia a Dios es el centro de su mensaje. Te somete a su voluntad, aunque padezca. Porque ahí también hay propósitos. Te transforma para ser un siervo para su gloria. A esto, hermano, debemos de aspirar cada día en nuestras vidas. Ya estamos advertidos. Ahora es nuestra responsabilidad cuidar la verdad de Dios. Consciente de que esta amenaza está aquí en los últimos tiempos que estamos viviendo como iglesia. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a ser sabios cada día en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias, Padre, por advertirnos muchos años antes de este día que en estos tiempos se levantarían muchos predicadores que iban a apostatar contra la fe, contra la verdad tuya, que se iban a alejar del mensaje central de llevarte a ti gloria y de llevar a nosotros el mensaje del arrepentimiento de nuestros pecados para que podamos ser instrumentos que te demos gloria a ti. Oh Señor, en esta mañana, estas verdades expuestas, queremos que tú las guardes en nuestros corazones y ahora nos haga más sensible a tu verdad. Permítenos rechazar a todos aquellos que no profesan la verdad tuya. Y permítenos también identificar quiénes los hacen para aprovecharnos de ellos y escucharle y crecer. Permítenos como iglesia defender tu verdad donde quiera que estemos. Porque tu palabra se cumple tal y cual tú has dicho, Señor. Y nosotros lo creemos así. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por la libertad que nos da tu gracia. Gracias por la libertad que nos da tu evangelio, Señor. Que nos liberta, Señor, de las reglas humanas, de las filosofías huecas de muchos que quieren manipular a través de esto, Señor, el evangelio de salvación. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén.